¿Has pensado en los aspectos legales que tienen que ver con tu producción cinematográfica o audiovisual? Hacia la mitad de este episodio te vamos a dar información útil sobre este tema que es absolutamente clave para que tu idea se haga realidad. Has llegado a Gente que hace cine. Empecemos. Este es un podcast de Gente que... Después de la muerte de los animales apareció en el cielo otra señal. He aquí un gran dragón del color del fuego, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 coronas. Y con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas en el cielo. Ese que acabamos de escuchar justo cuando le diste play a este episodio de Gente que hace cine es Andrés Castañeda. El texto que dice Andrés es de un fragmento de 7 cabezas, el largometraje del director Jaime Osorio Márquez, con quien también hablamos en Gente que hace cine por allá en el episodio 45. Andrés es un actor que suma ya una buena cantidad de películas y series que de seguro has visto. Ha trabajado entre otros y otras con Pablo González en Los Fierros, en Roa con Andy Weiss, en Antes del Fuego con Laura Mora, en El Páramo con Jaime Osorio, en Ella de Livia Estela Gómez, en El amor en los tiempos del cólera de Mike Newell, en la serie de Netflix Frontera Verde, entre muchas producciones más. Me desplayé llorando, No habían me rodado, sentí en una silla y no había cortado. Y yo decía, ¿qué más quiere que haga Pacho? Y de pronto Pacho corta 7 minutos de escena y Pacho me decía, es que no cortaba porque estaba emocionado, me decía Pacho, entonces, y aplaudieron, ¿no? Muy lindo. Sí. Y yo me fui muy contento ese día a mi hotel y dije, por esto es que vale la pena ese segundito del actor en el que uno se sintió que estaba compenetrado, que no era como... No era un esquizoide que dice esta es la realidad, sino que soy consciente que estoy actuando y sé cómo agenciar y mover. Es un momento muy lindo que no siempre pasa, que uno tiene toda la conciencia plena de que está dibujando muy bien. Y de pronto llega el productor al cuarto y me dice, Andrés, quiero hablar contigo. Y yo, bueno, ¿qué pasó? Oye, muy bonita esa serie. Yo, ay, no, me van a felicitar. Sí. Muchas gracias, ¿no? Es que toda esta cosa, el actor que se infla. Y yo, no, sí, fue un momento muy lindo. Me dice, es que se borró el material. Maldita sea. Y yo, ¿qué? No, el data metió mal. Y el viento. Y el silencio. Y yo decía, no puede ser. Pero mañana la hacemos igual. Y mañana tocó hacerla igual. Con él nos reunimos en su día de descanso de una serie que está rodando por estos días en 2022 y nos tomamos una cerveza en el barrio La Soledad de Bogotá. En los comentarios te cuento dónde estuvimos para que sepas, es un sitio muy chévere. La charla estuvo buenísima, hablamos de su oficio, de las preguntas y retos de ser actor, del significado de andar por la tele, el teatro, las plataformas y el cine en este maravilloso oficio de la actuación. Un episodio no solo para actores, sino para todos los que interactúan en el set. Si es la primera vez que entras, pues te doy un abrazo así gigantote y te invito a que te suscribas para que tu dispositivo anuncie la llegada de cada nuevo episodio. Y pues si ya nos conoces, sabes que lo único que tienes que hacer es ajustarte los audífonos y alistarte para una buena charla en la que hacemos lo que más nos gusta, que es aprender de cine conversando con sus creadores. Ya que vamos a tomarnos una cerveza con Andrés, pues consigue una cerveza y siéntate con nosotros. Esto es Gente que hace cine. Bueno, Andrés, pucha, arranca bien esto, con cervecita. Arranca muy bien en este lugar tan interesante. Está súper chévere. Mira que vengo de una función de prensa del Árbol Rojo. Y me llamó un cameo. 2 planitos chiquiticos. ¿Cómo fue eso? Eso fue, yo soy muy amigo de Viviana Gómez Echeverry, que es una de las productoras de Viso. Fotógrafa y directora, y somos amigos de la juventud, cuando estábamos en la universidad y eso. Ella es comunicadora de La Javeriana y después fue a estudiar a cine a Berlín y eso. Y yo había trabajado con Viviana en su primera película, que es Keila. Yo trabajé con ella ayudándole en el casting y preparando actores, y estuve un poco en el rodaje como asistiéndola. Y me llamó un día y me dijo, oiga, negro, me dice ella, negro, necesito que por favor. Toma que maneja un carro. Hay un personaje que queremos que lo haga usted, y sería chévere que estuviera usted en esa película. ¿Qué hay que hacer? Y me mandó la escena y yo miraba la escena. Okay. ¿Dónde es? Eso lo rodamos en Huasca, pasando ese páramo como que hay entre Huasca y Gachetá. ¿no?
ese páramo tan impresionante que hay. Y con Johan, que también habíamos trabajado, yo no me acuerdo muy bien si Johan había estado en el páramo pero habíamos trabajado juntos en algo. Y claro, nos conocíamos y dije, bueno, hágale, ¿qué hay que hacer? Pero yo hacía otro poquito más. Ya, ahí sí te alcanza a ver que hay una conversación como cálida. Pero yo no la he podido ver, pero Johan me llama un día antes y me dice, oiga, tengo que hablar con usted. Nos tocó recortar un poquito. Quiero contarles que la película, no, toda la preocupación. Yo le dije, no, todo bien, pues, antes, ¿no? Bueno, entonces no te hago spoiler, ¿la vas a ver? No me haces spoiler, sé muy bien. Ya me llamó Johan y me dijo un día, pasó esto y tuvimos que recortar, hubiéramos querido más. Pero lo que yo hacía no era mucho más, era un poquito más. Sí. Y la conversación tampoco era muy profunda ni nada. Yo realmente como que hice un cameo muy chévere. Sí, de los cameos a los protagónicos. Y de pronto es esa como... Se siente como actor esa presión, o me imagino que ya a estas alturas vos ya no la sentís, pero en esos inicios, la búsqueda del protagónico, la búsqueda de estar adelante frente a los secundarios, a los figurantes, a esos pequeños papeles de unas cuantas líneas. Precisamente ayer estaba hablando con un amigo actor, Tuto Patiño. Estábamos hablando de eso precisamente, ¿no? Como de cuando uno se siente listo para estar ya pues adelante. Y yo creo que a veces, digamos que estar en la primera línea no es tan benéfico para uno, ¿no? Hay otros personajes que yo creo que lo pueden hacer a uno brillar mucho más, porque yo creo que sí hay unos perfiles que son para uno y hay otros que no, que son más difíciles. Pero obviamente uno como actor siempre quiere... ¿Cuándo entiende uno eso? No, yo estoy en esas. Estoy por entenderlo. Sí, ¿cuándo entiende eso? ¿No? Sí, porque me imagino que hay una cantidad de cosas que determinan, ¿no? La fisionomía. Sí, es como, a mí me van a escoger para este tipo de papeles, para este tipo de cosas. Es muy chistoso porque los estereotipos en los castings, por ejemplo, tienen unas tendencias, ¿no? Entonces, digamos, después de que yo hice El Páramo, a mí solo me llegaban, ¿no? Mira, tenemos un militar, o tenemos un paramilitar, o tenemos un asesino, o tenemos, ¿no? Sí. Y entonces yo dije, voy a dejar crecer el pelo. Ok. Voy a ver qué pasa. Me lo voy a crecer. Como a los 2 años que logré salirme, porque claro, entré y acepté uno después de eso, y entonces te quedas con el corte militar un tiempo. Y cuando logré dejarme crecer el pelo, que estaba estudiando en la universidad, estaba haciendo una maestría de artes vivas en la universidad, dije, aquí es el tiempo que me permite a mí alejarme de lo otro y eso me permite cambiar y me salió una comedia. Entonces se dieron cuenta que hace comedia, y de ahí para adelante, no, y es que tenemos un personaje graciosísimo, tenemos un personaje no sé y qué. Te empezaron a... Entonces ya me salí un poco de la casilla del militar, ¿no? De este hombre como tan recio, y entonces ya ahora estoy en esos dos universos, o hago un personaje muy gracioso, o muy como personaje blanco, ¿no? Dulce, amoroso, amable, y después me dicen, te queremos para ser este asesino, ¿no? Wow. Entonces creo que hay como una preconcepción de lo que puede dar un actor y de cómo se ve un actor, ¿no? Entonces, digamos, si yo te juzgara en este momento como actor, yo diría, bueno, entonces tienes lentes, tienes barba, tienes canas, tienes unos instrumentos. Estamos buscando un profesor, claro, ¿no? Sí. Y entonces yo digo, ¿y por qué ese perfil del profesor no es el que hacen del asesino? Y de pronto se vuelve un poco más interesante. Y eso es importante dialogarlo, vos que sos profe también con los estudiantes, porque creo que se maneja mucha ansiedad en el proceso de formación actoral, ¿no? Con respecto a eso. Mi maestro, que era muy cruel, de pronto se quedaba mirándome y miraba cómo revisaba las fotos de las funciones o eso. Me decía, ay, no sales en ninguna foto, no te quiere la cámara. Ay, hijo de pucha. Y eso era pues una sentencia, hijo de pucha, no me quiere la cámara. Y duré años quitándome como la sentencia, y yo creo que esas sentencias afectan mucho como en los procesos de creación, porque generan una ansiedad en el actor, ¿no? 1, que tiene que figurar; 2, que tiene que ser el mejor en escena, ¿no? 3, que tiene que encontrar lo novedoso, lo increíble, lo que atrape.
y a veces uno no tiene que hacer más sino estar, ¿no? Estar. Entonces eso, y yo creo que eso también afecta a las actuaciones. Yo estaba haciendo una serie hace un par de años donde estaba en el rol del asesino, ¿no? Y estábamos en las primeras semanas de rodaje, y yo tenía una escena donde tenía que llegar y violar a una chica y venía de ordenar una masacre, bueno, un personaje, ¿no? Y el director de pronto me dice, corta, Andrés, pon cara de malo. Me parece un Kung Fu Panda, un gordito todo bonachón. Y yo le dije, manica, yo puedo ser el oso Yogi. Sí, sí. Pero lo que determina quién va a ser cuál es la personalidad o cuál es el psiquismo de este personaje, son mis acciones. No es mi cara, ni es mi ropa, ni es mi... Entonces, en ese sentido, uno dice, claro, hay unos perfiles y hay unas características que sí determinan ciertos personajes, ¿no? Que uno dice, claro, sí necesito que esté en este estado, o cuál es su estado emocional, si es un personaje colérico que está siempre al borde de explotar, pero creo que a veces, por eso están los guiones, ¿no? Uno no tiene que hacer nada, uno llega y se pone ahí, y ya tiene un vestuario, que es una de las cosas que me parece que a veces uno siempre está pensando en eso y se le va, ¿no? Yo hace poco hice una película, no voy a decir cuál, pero hay una escena donde yo digo, estoy haciendo de más, ¿por qué me pongo a hacer de más? Ya estaba todo, estaba la ropa, ya estaba el momento, ya estaba ambiente, el contexto. El ambiente, el contexto, yo lo único que tenía que estar era ahí mirando y ya, y me dio porque era una forma de hacer un gesto de más y uno lo paga. Pero el director te dejó Sí. que eso funcionara así, o le funcionó a él. Yo eso. creo que también, porque después de esa escena yo le dije, hicimos un par de más, y le dije, yo siento que estoy un poco pasado. Sí. Y me dijo, puede ser, ¿no? Como que era, yo creo que era el primer día de rodaje, el segundo día de rodaje. Claro. Y eso, cuando la veo, me pesa. Pero digo, bueno, me sirve también de lección porque yo precisamente hablo mucho de eso. No hay que hacer más. Tampoco menos es más. Yo creo que se ha banalizado mucho la frase. Sí. Sí, tampoco es como no haga nada, entonces llamemos a cualquiera que haga y que miramos como agencia la emoción. No, es como sintonizarse. Oye, hablabas ahorita de la cámara y vos tenés una formación teatral inicialmente y llegas al cine. No sé si escuché la entrevista adecuada para prepararme para esto, pero sí como que llegaste al cine de una vez a una gran película. Sí. Pero no quiero hablar como tal de esa experiencia por ahora, sino de tu experiencia con la cámara. Porque primero la experiencia actoral es frente a un público, en las tablas. ¿Y qué pasa cuando por primera vez tienes la cámara? Yo me formé en una cosa muy tradicional del teatro, ¿no? Una formación stanislavskiana. ¿Tú eres de teatro o eres de tele o eres de cine? Además yo me formé en Los Ángeles y era en la ciudad del cine y era casi una ofensa decir que uno había ido a un casting. Y entonces yo me radicalicé, como suelo radicalizarme, dije, yo soy de teatro. Y mis amigos que iban a hacer audiciones y eso. Los mirabas feo. Sí, más que eso era como, ¿por qué hiciste eso? No, porque además no se los ganaban. No, es una industria muy brava y yo le cogí mucho. Yo dije, yo no quiero pasar por eso. No quiero pasar por esta cosa de que no vale lo que haces, sino cómo te ves, y no estaba preparado. Pero él nos hacía mucho un ejercicio que era, este ejercicio se llamaba cámara. Entonces uno tenía que quedar quieto frente a todo el grupo de los estudiantes y hacer un monólogo como si uno estuviera mirando a cámara. Y era, claro, gestos mínimos, un tono de voz, como si estuviera uno microfoneado en un primer plano y diciendo un texto. Y a mí siempre lo tengo a la mano, ¿no? Como digo, este es el ejercicio cámara. Este es el ejercicio cámara, este es el ejercicio cámara. Y tuve la fortuna, claro, esta primera película de la que tú hablas era un montaje muy grande y entonces era un poco también teatro, ¿no? Porque era un montaje muy grande
en el que uno no siente como en nuestras películas que la cámara está acá encima de uno. Claro, había que mostrar mucho. Había que mostrar mucho. Mucha época, el amor en los tiempos del cólera. My flower. Flower. Good. This is what you could say. My beautiful and beloved flower. Entonces uno se sentía un poco como en una gran obra, era muy teatral, ¿no? Los vestidos, la época, el libro mismo, era teatral ver al actor con el que uno iba a trabajar. Total. O sea, todo es como era surreal la cosa. Era muy surreal, ¿no? De pronto el director es un director que me dice, la primera película de uno que sea tan rara. Y escena con Bardem. No. Y dirigido por Newell. Y me llevaban a un rincón y hablamos los tres. Y yo, claro, escuchaba lo que me decía el director, pero era muy raro. Entonces, de todas formas, estaba como en el universo de lo teatral ese encuentro. Pero después tuve la gran fortuna de hacer El Páramo. Y El Páramo tenía un diseño muy teatral. Porque en El Páramo uno no trabajaba para la cámara, sino las cámaras trabajaban para nosotros. Guerrilleros. ¿Qué pasó aquí? Entonces Jaime lo que hacía era, leía la situación, decía, esto es lo que está pasando, sargento, el sargento quiere esto, cabo, no sé qué, el cabo está, entonces el sargento pregunta por lo otro, háganla ver. Más el de qué va la escena que la línea. Jaime nos quitó el guión. Jaime después de un casting muy largo, nos reunió y dijo, bueno, ustedes son nuestros elegidos, vamos a leer el guión, nos sentamos en una gran mesa en Rayuela, la leímos y después de que leímos, a medida que nos íbamos matando, nos iba quitando el guión, dijo, esta es la última vez y la única vez que lo van a ver, entonces no van a trabajar con guión. ¿Te había pasado eso? No, pero no me asustó porque como era más natural para mí, vamos a trabajar en un espacio, vamos a crear y ¿no? Como que nunca he sido como, ¿dónde está el libreto? Y entonces eso fue muy natural y fue muy natural el rodaje porque casi todos éramos actores que veníamos del teatro, ¿no? Juan Pablo Barragán, Nelson Camayo, Aguilar también venía del teatro, estaba Mateo Stivelberg, como que había una relación con el teatro muy cerca y entonces uno actuaba y estaba haciendo la escena y de pronto uno sentía que pasaba una sombra por acá y era una cámara. Y después, viendo la película, uno decía, claro, en este momento donde yo estaba tan entregado, Jaime estaba en las botas. ¡Ay, Dios! Y entonces eso también es una reflexión bonita que yo hago cuando hablo sobre la actuación para cine y es que ¿en dónde está el ojo del espectador? ¿Tú necesitas ahora que te digan eso? No, a mí no. ¿O te molesta que, no, a mí, yo creo que me fajé aquí con esto y estaba el plano en otro lado? Salvo que sea una escena muy, un plano muy decisivo, ¿no? Claro. En el que es tu plano realmente importante, has guardado toda la emoción para ese día, en ese momento, pues sí necesito que me digas cuál es necesito ahorrar una energía, ¿no? Pero digamos, sí, el foco, si no hay un énfasis, yo creo que uno cuando está. Tenemos acá diseño sonoro, entonces vamos a acercarnos un poquito más al micrófono perdón, porque sí. Arrancó el taladro que habían. Ya almorzó el tipo, ya regresó el almuerzo. Oye, quiero tomar de las frases que estás diciendo, dices que te guardas la emoción para ese día. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso como ese equilibrio de emociones para dar lo justo en teoría? ¿Se trata de eso, como dar lo justo? Pues, como sabes, digamos que en los diseños de rodaje, en los planes de rodaje, uno nunca rueda cronológicamente, ¿no? Entonces siempre hay como, uno está pendiente de cómo va el arco, ¿no? Y afortunadamente existe un script y existe, ¿no? Como que todo el mundo le dice, no, espérate que no ha pasado eso. Y me dice, bueno, porque sí condiciona cómo reacciona uno frente a un evento, dependiendo de que haya sufrido o que haya vivenciado antes de ese evento, ¿no? Pero, por ejemplo, hay sobre todo recuerdo ahorita una en televisión, estaba haciendo una serie y es la muerte de mi abuela, la abuela violenta, ¿no? Una mujer de 80 años, la asesinan unos tipos y
Entonces entraba y el director me ha dicho, este es un momento que necesito que el personaje se quiebre, ¿no? Y es su abuela y es un momento muy conmovedor y entonces comenzamos a rodar y siempre llegaba alguien y me decía, este es un plano abierto. Entonces yo decía, ok, este es un plano abierto. Entonces, claro, está la emoción, porque pues no puede estar desprendida del cuerpo la emoción, no todo está en el rostro, sino estaba en el cuerpo. Y yo decía, bueno, después me decían, este va a ser un plano, pero todavía no es tu plano, es un plano más cerrado, pero no es el tuyo. Hasta que el director me dijo, este es el plano tuyo, voy a estar muy cerrado contigo, está en la cara, está en los ojos, sí. Este es tu plano. Entonces uno dice, bueno, entonces tengo que administrar lo que dura la toma, ¿no? Lo que dura la construcción de toda la escena, claro, ¿no? De todos los planos. Y las repeticiones. Que es lo más difícil, ¿no? Porque yo digo... porque la logras en la toma 7, pero sonido no estuvo ahí. Pero ahí es donde yo creo que se conoce el actor, ¿no? Okay. Ahí es donde está el punto donde... Porque yo digo, claro, un momento emotivo lo logramos todos, independientemente que estés preparado o no para ser actor. El actor, la persona, si yo te muestro algo contundente como director y me ingenio para que tú sientas en ese momento, te sorprendes, ¿no? Y eso es lindo para la cámara. Sí. Ahora, el actor te la reproduce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lo más parecido a lo que tú quieres las 10 veces. Y es donde uno tiene que sacar toda la escuela, todo lo de técnica, todo el bagaje. El músculo, el ejercicio del músculo, que es práctica. Hacemos una pausa chiquitica en el episodio para compartir contigo información y contenido de la gente que apoya el podcast y hace posible con su pauta nuestro proyecto. Si quieres puedes adelantar un par de minutos, sin embargo te prometo un buen contenido relacionado con gente que hace cine. Quédate. Te cuento que estamos contando con el apoyo y el patrocinio de Umaña y Asociados Abogados, una firma que es especializada en asesoría legal relacionada con todos los temas de derecho del entretenimiento, la propiedad intelectual, el derecho de autor y también la propiedad industrial. Alguna vez charlando con uno de mis amigos que trabajan en el sector audiovisual, me decían que a veces antes de tener la historia, el guión perfecto, incluso el fondo ganado para poder financiarlo, tienes que asegurar en tu equipo 2 personas claves, un productor por supuesto y un abogado. Pues acá te estoy presentando a uno de esos amigos claves. Sea del tamaño que sea tu proyecto, vas a necesitar firmar contratos, garantizar que se cumplan acuerdos en el presente y sobre todo en el futuro. Omar Javier Umaña es la cabeza de esta firma, con él hablamos en el episodio 89, así que si quieres conocerlo un poco más, vete para allá, lo escuchas y si quieres contactarlo, te dejo aquí su web, que es www.umanaasociados.com, como Umaña, pero sin el simbolito de la ñ. Y el resto de los datos te los dejo también en la descripción del episodio. Redes sociales, mejor dicho, cómo los puedes contactar. ¿Me cuentas cómo te va con ellos? Te cuento que desde hace un par de años somos productora. Gente que productora. Hacemos podcast, asesoramos proyectos, llevamos tu idea hasta la realidad para que tu voz esté en plataformas de streaming de audio. Algunos de nuestros shows, gente que monta bici, gente que lo hace digital, relatos sonoros de la montaña, mundo camper, 100%, entre muchos más. Escríbenos si te interesa hacer podcast a info@gentequehacecine.com o al Instagram de Gente que Productora por DM. Sigamos con el episodio. Me acuerdo, estaba haciendo una película, El Faro de Botía, de Pacho, sí. Botía. Usted no se preocupe que yo le voy a llevar para donde usted va. Ajá, ¿y cómo lo va a hacer? Yo veré. Si es trabajo lo que buscan, yo les tengo una oferta. Eso es una locura, Genaro. Y había una escena muy importante en la película, que es cuando este hombre se enfrenta a unos bandidos que se quieren robar el cañón del morro. Y la mujer le dice, ¿qué mierda te pasa? No, yo no aguanto más, vete, tú estás loco, y lo deja, ¿no? Y el tipo se queda solo, como asumiendo el rol de ese viejo que vivía ahí en ese morro. Y entonces era la despedida, pero el director Pacho no nos dio dijo, wow, ahí se despiden. Y yo decía, pero ¿qué pasa en esta escena? Entonces yo estoy con una escopeta en el morro de Santa Marta, en el paisaje divino, en esa isla perdida en la mitad del mar, en lo que supuestamente era la película.
Y la única mujer, la mujer de mi vida por la que ya todo me abandona porque dice que yo no puedo dejar mi obsesión. Y se va y yo quedo con una escopeta y de pronto ella se va y yo me quedo solo y comienza a entrar el viento por las puertas de la habitación, ese viento caribeño fuerte, y yo me decía, bueno, aquí hay algo importante, ¿no? Y yo dije, Pacho no corta. Entonces yo daba una vuelta, como yo decía, la soledad, voy a describir la soledad, ya estoy solo. Pacho no cortaba. Ay. Decía, Pacho, ¿quiere que yo llore? Bueno, entonces si me sale, lo hago, ¿no? Y de pronto dije, parece que sí va a salir. Me salió una lágrima, salió la otra, y dije, Pacho quiere que yo llore. Entonces me desplayé llorando, me sentí en una silla y no había cortado. Ajá. Y yo decía, ¿qué más quiere que haga Pacho? Y de pronto Pacho corta 7 minutos de escena y Pacho me decía, es que no cortaba porque estaba emocionado, me decía. Ajá. Pacho, entonces, y aplaudieron, ¿no? Muy lindo. Sí. Y yo me fui muy contento ese día a mi hotel y dije, por esto es que vale la pena ese segundito del actor en el que uno se sintió que estaba compenetrado, que no era como... No era un esquizoide que dice esta es la realidad, sino que soy consciente que estoy actuando y sé cómo agenciar y mover. Es un momento muy lindo que no siempre pasa, que uno tiene toda la conciencia plena de que está dibujando muy bien. Y de pronto llega el productor al cuarto y me dice, Andrés, quiero hablar contigo. Y yo, bueno, ¿qué pasó? Oye, muy bonita esa serie. Yo, ay, no, me van a felicitar. Sí. Muchas gracias, ¿no? Es que toda esta cosa, el actor que se infla. Y yo, no, sí, fue un momento muy lindo. Me dice, es que se borró el material. Maldita sea. Y yo, ¿qué? No, el data metió mal. Y el viento. Y el silencio. Y yo decía, no puede ser. Pero mañana la hacemos igual. Y mañana tocó hacerla igual. Wow. Y Pacho volvió a demorarse los 7 minutos. Y yo volví a hacer las mismas acciones que hice en la primera, tratando de recobrar ese momento. Claro, lo logro como el efecto, pero ya no no lo sentiste igual. Pero ya no sentí toda la magia. Entonces yo digo, mecánicamente digo, lo que necesita esta escena es, pero no había una creación, me explico. En la primera había un momento muy mágico en el que uno dice, ¿qué es lo que necesito y qué está agenciando? Esa incertidumbre te ayudó. Claro, en esta es, necesito que llegues a esto. Pero eso también es lindo. Técnicamente uno dice, listo, entonces ahora llamo al actor, ¿no? Y le digo, repíteme esto. Igual. Hubo verdad en ese momento. Sí, pues no sé si verdad, pero sí, digamos que es honesto. Sí, fue honesto y genuino. Sí. Estabas hablando de como muchos pasos para llegar, para prepararte, pero el actor cómo también se prepara para salir, para no quedarse en esa emotividad, para no quedarse en el personaje. ¿Cómo trabajas con eso? Mira que yo por mucho tiempo le huí a ese lugar, ¿no? Como me pareció un poco cliché de los actores, ¿no? Con compañeros míos que me quedé muy afectado. ¿Es en serio? Ajá, ¿no? Sí. Porque yo es como siempre lo he tenido muy claro y es tú haces esto pero no eres tú porque si no estás loco, ¿no? Y yo siempre decía en la escuela que tenía compañeros y compañeras que de pronto se metían mucho y le decía, no, pero qué peligro hacer contigo Otelo, o sea, mañana matas a Desdémona y le metes un espadazo. Sí, y el síndrome del actor de Bolívar, ¿no? Ah, sí, es como, no puede ser, no puede ser que entonces uno tiene que estar consciente y yo creo que eso es lo que lo vuelve arte, ¿no? Entre el arte y la locura hay unos locos muy genios y unos artistas muy locos, muy buenos, pero creo que este es el lugar donde uno le permite como discernir y decir, soy consciente, que me encanta la conciencia, ¿no? Soy consciente de que aquí estoy agenciando esto. Y siempre le he vivido a eso, pero hace un par de años hice una serie en la que te contaba del oso yogi y me afectaba mucho. Yo no sé si es porque yo no ¿La serie ya se exhibió? Ya se exhibió, Verdad Oculta se llama. Ajá. ¿Cómo fue el susto de hace 15 días? ¿El susto? Sí, el policía no les avisó que iba a pasar algo. Ah, pero fue falsa alarma, señor. ¿Y ese no era el día que estaban trayendo a Junior para Bogotá toda carrera? Pero se fue para México. Si la policía tiene a mi sobrino y lo suelta... Es que y Verdad Oculta yo hacía a Otoniel Úsuga, ¿no? Y nos quisimos hacer como... Bueno, la serie se fue un poco como en una perversión que tiene él por las niñas jóvenes. Uf, feo. Y era muy feo. Claro. Pero yo creo que a mí lo que me costaba era distanciarme de la realidad
de lo que estaba haciendo, porque Otoniel en ese momento estaba libre, activo, y yo decía... Claro, no es este tipo que está representado que ya murió. No o es que Pablo está en la Escobar, cárcel. por ejemplo. Exacto, Pablo total. Escobar se murió hace 30 años ya, y entonces uno cuando si va a ser a Pablo Escobar, uno dice, bueno, estoy haciendo un arquetipo, ¿no? Y ya Pablo Escobar se volvió nuestro Joker, Sí. y entonces bueno, ¿cómo es tu Pablo Escobar? ¿Y cómo es el de este? Que tiene unos rasgos similares, pero es una distancia, ¿no? Pero este man estaba ahí. Pero ese man estaba ahí, y entonces a mí me afectaba mucho decir, es que yo le estoy poniendo la cara del victimario a las víctimas, y seguramente la niña que le tocó vivir eso lo recrea y de se una va u a otra afectar. forma me parecía muy tenaz y me costó mucho, ¿sabes? Me costó mucho como disfrutármelo, Ok. porque uno siempre tiene que disfrutarse por más villano pues o malo que uno pueda llegar a ser, pues hay un disfrute, digamos. Yo en el Páramo no me cuestioné ni 5, yo lo disfrutaba, decía, este sargento es una delicia porque es un malo que conozco, ¿no? Presté servicio militar y así Claro, era. sí, sí. Yo también presté servicio y era tal cual. Y era tal cual. Era tal cual. Un man que es rabón porque sí. Porque sí. Sí, porque sí. Oye, ya que volviste al Páramo, quería hablar de directores, de tu relación con los directores y las directoras. Porque creo que vos como actor podés tener el privilegio de ver la evolución tuya, pero también ver la evolución, el crecimiento de los directores. Entonces no es el mismo Jaime Osorio del Páramo al de Siete Cabezas. ¿Sí? Jaime decía una cosa muy chévere. Contá eso un poquito. Jaime decía una cosa muy chévere después de que ya habíamos hecho el Páramo, y yo decía, oye, porque iban a presentar el Páramo en un lugar y como que ya habían pasado unos años, por unos 5 o 6, y yo decía, oiga, el Páramo va a estar otra vez ahí, Jaime, qué película tan mala. Decía, mala, que yo ya no la veo. No, como que Sí. yo decía, ¿en serio? Y todo el mundo que habla también de esa película, decía, es película tan mala. Y después trabajé con él en Siete Cabezas. Un signo de la personalidad de Jaime que tiene un humor muy especial. Sí. Entonces siempre me decía, te estoy salvando tu carrera, haz esto bien. Sí, agradéceme que te llamé para esta película. Wow. Tenía actores buenos, pero te quiero ayudar. Antes de rodar. Wow. Este es el momento más importante, tú ya no la vas a cagar, ¿no? Entonces, Ya, pues. pero hay una cosa que me encantaba de Jaime, es que Jaime es muy específico. El lenguaje de Jaime era muy exquisito. Entonces no es un lenguaje ambiguo que te dice como, no, y tú llegas y así, y lo logras y ya. Y uno dice, ¿eso qué es, no? No, ponte bravo. O ponte bravo, eso no es ninguna indicación, sino él te armaba todo, te ubicaba emocionalmente y dramáticamente en la línea o en el punto de la línea del tiempo donde uno tenía que estar, y eso es muy delicioso para uno como actor, ¿no? Y a mí, yo soy un actor que me gusta que me dirijan, ¿no? Porque yo siento, para eso estás, ¿no? Dirígeme, si no te gusta que yo haga mucho esto, dime, ¿no? ¿Le hace falta al actor que el director actúe? O sea, o que el director haya actuado. No, ¿Le crees no más a creo. un director que haya sido actor? Respeto a los que han sido actores, pero yo no creo que necesariamente tenga que ser. Es que yo creo que un director tiene que ser un muy buen lector, ¿no? Y un día lo hablábamos con Laura Mora, ¿no? Laura Mora decía, es que el trabajo de un director en el set, en el momento que uno dice acción, es mirar la actuación. Decía Laura Mora, el resto no me importa. Ya para eso uno tiene un equipo que está pendiente, claro, que el cuadro esté bien, que la fotografía esté bien, que el sonido esté bien, no, claro, el director en ese momento entra en todo el mundo, y si hay alguna cosa que le hace ruido de lo técnico o de los otros elementos que no son el actor, pues dice, bueno, pero Laura decía, el trabajo de uno es estar con el actor, y cuando están con el actor es que uno está buscando una particularidad en esa escena, uno está buscando, aquí esto me sirve para narrar lo otro, pero también me sirve para narrar sobre el universo del personaje, es el universo de la historia, el universo del personaje, el personaje cómo se desenvuelve en ese momento, y yo creo que aquí tiene que ser un muy buen lector y una muy buena persona dando indicaciones. Yo creo que un ejercicio de dirección bueno sería, dígame cómo llego a su casa desde este punto. Wow, claro. Se baja, coge, transita, hay aquí, hay y si un llegas poste. bien. Sí, porque es que uno tiene que llegar, ¿no? Claro, hay veces que uno como que no entiende y entonces hay que
pero tiene que ser muy claro. Yo he trabajado con directores que han sido muy claros. Laura Mora es muy clara, Jaime Osorio era muy claro, un director de teatro que me encanta, Pedro Miguel Rosso, que es escritor y guionista y dramaturgo, ¿no? Que son muy específicos en lo que están buscando de uno, y entonces en ese sentido uno dice, ok, esto lo llevo por acá. Claro, ya que hablaste de Laura Mora, has tenido a Laura Mora, pues a Jaime Osorio lo tuviste en 2 películas, sí, pero Laura Mora la has tenido en televisión o digamos como en La Tusa, si no estoy mal. En La Tusa y en Frontera. Y en Frontera Verde, que son 2 cosas bien diferentes. Bien diferentes. ¿Cómo ves esa versatilidad del director o de la directora en ese caso? Eso fueron los no contactados. Pero encontrar a los no contactados está muy jodido porque por eso se llaman los no contactados. Entonces, ¿qué hacemos? Una amenaza. Yo creo que Laura Mora es una de las directoras más interesantes con las que yo he trabajado, muy aguda, ¿no? Y me gusta porque tiene es como que se mete en el proyecto, ¿no? Y lo vive, ¿no? Y no se mete desde el proyecto desde un lugar como distanciado de la jerarquía del director, sino realmente desde la creación, y dice, sería chévere, y se lo goza, ¿no? Que ese proyecto además era dirigido por Laura Mora y por Carlos Moreno. Entonces eran dos cineastas haciendo una serie basada en una película que era No Sos Vos. La Argentina. No Sos Vos. Y era un elenco muy bueno. Y yo me divertí muchísimo en ese proyecto porque porque el espíritu del proyecto era jugar, ¿no? Entonces, jugar a hacer reír, a mamarnos gallo los unos a los otros con unas pautas muy claras, y entonces desde la dirección Laura proponía, no, entonces hagamos esto, puede funcionar, ¿no? Eso era muy divertido. Y luego cuando hicimos Frontera Verde, pues ya habían pasado ahí unos buenos años y uno siente la madurez de la directora. Pero en esa serie vos tuviste varios directores, ¿o solamente te tocó con Laura? No, en Frontera yo estuve con los 3. Estuve con Ciro, con Jack y con Laura. Muy diferentes. Pero en los capítulos además se sienten diferentes. Se sienten muy diferentes. El primer capítulo, el primer día de rodaje, el segundo día de rodaje que yo tuve fue con Ciro, ¿no? Y yo me acuerdo mucho cuando Ciro hizo La Sombra del Caminante, que fue su primera película, que estaba en la universidad todavía, y yo me lo encontré afuera de Quiebracanto, y yo creo que Ciro y yo somos contemporáneos. Yo debo ser un poquito mayor que Ciro. Y yo le dije, oiga, me gustó mucho su película, hermano. Que un gran amigo mío trabaja ahí, que es Julián Díaz, el negro. Y le dije, oiga, me gustó mucho su película. Y me miró como, ¿y este quién es? Me dijo, sí. Yo le dije, yo soy actor, ojalá trabajemos algún día juntos. Me dijo, bueno, pasaron los años, yo veía sus películas y decía, no me veo aquí en ninguna, que podría ser el burro o el acordeón. No me veo aquí en ninguna. Después, bueno, pasó el Abrazo, que es divina la película. Aquí hubiera podido hacer algo yo. Y después llegó Frontera, y en Frontera me lo encontré y me dijo, oiga, hasta que se nos dio. Ay, yo sé que lo tenía. Sí, nos habíamos visto varias. Bueno, chévere. Entonces, y la tranquilidad de Ciro en el set no me lo imaginé, ¿sabes? Porque, digamos, Laura es una mujer muy apasionada en el set, se para, y Ciro es como, se queda como contemplando y da unas notas. Él trabaja generalmente con preparador de actores. ¿Trabajó ahí con preparador de actores? En esta creo que no tuvimos. No, creo que en Frontera yo no me acuerdo. Habían unos preparadores de actores, pero para otros personajes, ¿no? Que era pero no para Isabel, los principales o algo así. Salvo que hubiesen escenas en lengua. Ah, claro, total. Digamos, Ana Isabel estaba ahí pendiente con nosotros. ¿Qué piensas de la vuelta de los preparadores de actores? Mira la gente que dice, no, el director se debe a sus actores, en teatro, en cine, es a sus actores. Y hay gente que dice que me los traigan con cierta preparación, porque hay tendencias. Ciro, por ejemplo, trabaja con preparador de actores. Sí. No, yo digo que lo que te funcione, ¿sabes? Yo creo que yo estaba en este debate que hubo hace unos años acá sobre los actores naturales, y que a mí me decían, y es que los actores, yo le dije, no, un momento, en el momento que yo decida rodar,
Yo tengo toda la libertad de decidir sobre quién quiero poner el ojo, ¿no? Si para mí es más interesante fotografiar a la señora que está en la esquina y retratar su verdad en su rostro, que una verdad, y que ella ¿no? encarne ese único personaje y que probablemente no haga más. Misma sí. No, pues yo no me imagino cómo hubiera sido la vendedora de rosas con otro tipo de actores, ¿no? No sé. Sí. Uno haciendo el Zarco. Pero, sí, pero no entras en esa discusión. No, sabes que a mí me parece que lo que le sirve, todas las herramientas que le sirvan al creador para poder lograr lo que él quiere son válidas, siempre y cuando haya un respeto en lo que hace, ¿no? No creo tampoco que, en lo que sí no estoy de acuerdo es que si el director quiere que uno en una escena esté mal o esté malhumorado, entonces que le quiten la comida y que lo metan en un cuarto lleno de moscos para que lo piquen o no lo dejen dormir en toda la noche. Yo no creo en eso. Yo creo que ante todo hay un respeto y si te llamaron es porque sientes que tú puedes lograr, pero en el maltrato y eso no. Pero la figura del preparador de actores me parece necesaria si el director siente que no es su fuerte, porque es que una vez eso que digan corte, eso es lo que quedó, ¿no? Como cuando yo miro mi escena y digo, oh, ¿por qué no? O sea, en el teatro yo podría decir, esto no va más. Que es lo delicioso del teatro. La siguiente función no la sabe. Y el director me coge y me dice, no hagas eso. Yo digo, sí, yo también lo sentí, sí, cuidado, y hasta que uno tiene una función pulidísima y uno dice, por aquí es. Pero en el cine o en el audiovisual es corta y papá, esa fue tu decisión. Hablando de decisiones, hiciste algo que te mandó como al extremo, que fue un rabón de corazón. Buenas. Cuando yo llamé a la pizzería me dijeron 30 minutos. ¿Cuánto ha pasado? 31 minutos. Al contrario, era una pesadilla para todo el mundo. Tampoco es que nos vamos a poner tan tristes. Todos sabemos lo vagabundo que fue este. Sin vergüenza. Un rabón. Estoy aquí ofreciendo una opinión y es como el extremo del género o digamos como de la comedia o de un formato de un cine. ¿Te rayó en algún momento eso? ¿Pensaste o lo viste como una oportunidad? ¿Cómo lo lees ahora? ¿Cómo lo ves? No, digamos que ese formato es difícil. Me parece que es muy difícil. Sí, porque estabas haciendo cine de autor, sí. Hiciste televisión, pero también series, digamos, pues imagínate con Laura Mora, con Jack, y te llega este ofrecimiento y además de un protagónico. Yo creo que eso sí fue un reto difícil porque hay que buscar como uno cómo cuenta eso. Hay como unos sellos, ¿no? Es que a ti te dicen, te pueden decir esa misma película, pero te dicen que es con otro tipo de personas y uno dice, ¿cómo será eso? Pero Dago ya tiene un sello y una forma de hacer las cosas, entonces uno dice, bueno, ¿yo cómo hago esto? Y para mí fue difícil como lograr buscarle el tono. Sí, claro, sí, siempre se conflictúa uno porque uno dice, no sé si ese es el tono que yo quisiera hacer, pero me parece también interesante darse la pela porque finalmente... Y entender lo complejo que es ese ejercicio. ¿Qué? Es muy complejo. Exacto, sí, porque no es solamente lo que estamos acá emocionalmente gestionando, que es cómo me van a mirar, porque finalmente ese cómo me van a mirar es cómo yo me estoy mirando. Seguro. Es una lucha con vos mismo. Seguro. ¿Sí o no? Seguro. Y lo otro es, ¿es fácil? ¿Es cine fácil? No. ¿Qué joda no. Para vos? Y no, cero fácil. Cero fácil porque es un registro que yo siento que si uno se pasa una raya, ya se fue. Sí. Y yo tengo una tendencia a pasarme varias rayas. Ya. Entonces, y sobre todo en ese tipo de historia, de historia, y es muy fácil y de hecho ahí yo siento que estoy pasado en un par y digo, ay, ¿por qué me pasé, no? Sí. Pero bueno, pero lo que más me gustó como de ese proyecto es la rigurosidad de ese equipo, de todo ese equipo haciendo, ¿no? Porque yo no he tenido un rodaje en cine donde sea tan riguroso, era muy riguroso, ¿no? Y uno siente que uno tiende a demeritar un poco la comedia, ¿no? Como que siente que hay una cosa que es mucho más laxa, ¿no? Y había una rigurosidad en ese proyecto que era muy interesante. De todas formas, hacer un cine comercial para mí no es fácil. ¿Te sientes más porque no es el cine que yo consumo. Claro. No es el cine que yo consumo,
No es como, ay, voy a verme esta película que es como, está en todas las salas de cine, ¿no? Y la sobreexposición. Y a pesar de que uno como actor está, y si, sobre todo si hace televisión, está expuesto a esta cosa. A la calle. A la calle. Sí. Para mí no era fácil uno caminar y ver la cara de uno en las pancartas, sí, en los parqueaderos, en los paraderos, ¿no? En las cosas de internet donde uno estaba subiendo y se veía la cara y uno decía, esa sobreexposición me parece... Y sobre todo porque, creo que tú lo has dicho, cómo se ve uno, dice uno, sí, digamos, uno consume otro tipo de historias o de cine o de series o de formatos, y cuando uno hace esto otro es como si uno hiciera, pero ¿qué? Es como cuando salí del teatro a la televisión. ¿Y usted por qué hace televisión? Claro. ¿No? Pero sí fue muy interesante porque me meto en un formato que no conozco, ¿no? Que de hecho ya había hecho una comedia también que era por ese estilo, pero yo no era protagonista, que era El Cartel de la Papa, y también fue como, pucha, este cine es difícil, ¿no? Es difícil porque uno siempre quiere como mirar por dónde está la vuelta, la profundidad y eso, ¿no? Y es directo. Total. ¿Cómo es tu relación de actor con el set, con el resto del crew? Pero me imagino también el actor tiene que estar concentrado, tiene que estar aislado, pero digamos, ¿a qué personas admiras vos dentro del crew, las labores, los oficios que suceden ahí? Yo siempre he dicho que ese es el primer público que uno tiene, es el primer público. El primer público que tú tienes es el sonidista, el cámara, el chico de luces, el gaffer, ¿no? El productor o la productora. Este es el primer público. Los que te dicen las cosas. Y uno lo ve. Exacto, la medida de que la cosa está funcionando. En esta escena que te cuento de la película de Pacho, había una columna en la mitad y estaba Gabriel, que era el sonidista, con el boom así, y el bien delgado, un hombre muy delgado. 7 minutos con ese boom. 7 minutos así. Y yo solo lo miraba. Cuando terminé, yo le dije, ¿qué escena te hiciste, weón? Claro. No, ¿qué escena? Sí. Porque no era únicamente mi escena, era el sostén de él. Y él hizo algo también maravilloso en esa película, es que tenemos una escena donde vamos en una lancha, ¿no? Y el mar estaba picado. Y de pronto este man se marea. Y yo estoy haciendo la escena porque estoy con la otra actriz, con Karen. Y de pronto corta y el man pálido, le digo, ¿cómo estás? No, acabo de vomitar. ¿Todos vomitaste? ¿No se escuchó? No, sí, soy sonidista, decía. Claro, no, sí, yo lo escuché. Entonces en ese sentido uno dice, o sea, este trabajo no es de uno, perdón. Total. Este trabajo no es de uno. Yo he visto chicos sosteniendo una bandera en las posiciones más incómodas, sí, claro, esperando que uno lo dé todo para salir, ¿no? O gente que lleva 16 horas trabajando, muy cansada, diciendo, momento señor, tiene una mota en el... Y a uno a veces le dice, no jodas más con la mota, huevón, claro, vámonos. Sí. Pero es como la rigurosidad del trabajo de cada uno. Esa filigrana, ¿no? Ayer estaba rodando y me cambiaron 4 veces el nudo de la corbata. Ajá. Porque la chica de vestuario no estaba contenta con el nudo de la corbata. Y yo ya estoy en un punto que digo, me vale huevo la corbata, hermano. Me interesa la escena. Claro, a mí me interesa la escena. Pero el trabajo de vestuario es este, el trabajo de maquillaje es el otro. Un actor acá en los últimos tiempos que te haya flipado, que te hayas dicho, un actor, una actriz que dices, wow, qué impresionante trabajar con esta persona, con quien hayas trabajado. ¿Acá? Sí, que has dicho, wow, qué interesante cómo llega esto, o si tiene sus métodos o extraños que te llaman la atención. Mira que cuando hicieron Garzón, la serie Garzón, me llamaron para hacer a Chaparro. Y yo dije, bueno, fui a hacer a Chaparro y tenía... A mí me han llamado para que hiciera casting para Garzón y yo le dije, yo no voy a casting para Garzón, número 1, porque yo no estoy en el casting de Garzón, no me parezco, ni 5, sí. Entonces no lo voy a hacer porque me parece que a Garzón hay que, si se meten a hacerlo, me parece que hay que hacerlo. Y llegué al set y estaba Santiago Alarcón, y de pronto yo me quedo mirándolo y mi escena me la pasé mirándolo y yo le daba el texto que le tenía que dar y salí y le dije, pucha, qué trabajo. No, me parece que hizo un trabajo muy impecable,
en los gestos, en la mirada, en el humor, ¿no? Y una cosa que uno sentía que había un espíritu ahí metido. Y lo complicado de no caricaturizar, ¿no? Y complicado ese personaje. Ese personaje, yo le dije, no. Total. Como que tenía la excusa de que no estaba en casting para ver si dicen, no, yo no me le meto a ese personaje. Pero me gustó mucho verlo a él. Pero hay varios actores que yo admiro, con los que he trabajado y con los que me gustaría trabajar. Una de esas es Isabel Gaona, que es una actriz, trabajó en La Pasión de Gabriel. La Pasión de Gabriel. Ella trabaja ahí y ha trabajado, es una actriz de teatro muy impresionante y es como que siempre que la miro, hijo de pucha, cómo lo logra o como agencia, ¿no? Porque lo bonito cuando uno ve a un actor o una actriz trabajar es cómo está trabajando esa cabeza, ¿no? Total. ¿Qué es lo que está pensando? Porque hacer, eso uno no lo ve en el podcast, ¿no? Pero digamos, uno cuando está actuando y de pronto uno decide coger un vaso y tomarse un sorbo, eso es pensado. Sí, cada movimiento tiene una razón. Porque, digamos, no te puede cortar el texto mientras estás hablando, no puede hacer un ruido mientras tú estás hablando, porque te va a hacer ¿sí? Te voy a meter un golpe en el micrófono, no me puede quedar la boca pastosa, por ejemplo, ¿no? Como que es pensado, en qué momento, en qué intención, cualquier cosa que uno haga en el set. Claro, hay cosas que salen mucho más naturales y un poco más inconscientes, pero cuando hay que repetirlas, las tienes que pensar. Esa escena que vos has visto mucho y que siempre en una clase pones para decir, miren cómo este hombre logró esto. ¿Tienes una escena? Me imagino que tienes muchas. Sí, tengo muchas. Sí, pero regálanos un par o una que digas, oiga, párenle bolas a esta escena. No tiene que ser tuya, una escena de una película que te guste mucho. La puse la vez pasada en una clase y es una escena de las horas, ¿no? Y es un momento de Meryl que está pegada a una pared y su compañera la deja y ella comienza a caerse lentamente por esa pared. Entonces yo la miro y digo, no hace nada, o sea, se cae por la pared, pero es donde yo digo, siento que es una actriz inteligente en el sentido de que utiliza todo ese momento dramático en el guión, en la forma, y se entrega a eso. Y uno ve cómo le va cambiando la expresión, uno ve viendo cómo se le, ¿no? O como esta mujer, McDormand, que tiene unos momentos divinos en No Man's Land, tiene unos momentos divinos y uno la mira y dice, impresionante. Está esta película Shine con Geoffrey Rush, que tiene unos momentos tan divinos cuando está dando ese último discurso, cuando después de que toca el piano y comienza a recibir los aplausos y lo mira y como muy conmovedores, ¿no? Como esas verdades tan que uno dice cómo lo logra, o bueno, muchas escenas de Daniel Day-Lewis. Total, sí, no, claro. Ese man es un maestro. Es como la sencillez, ¿no? La sencillez con la que trabaja él. Que puede ser una palabra mucho mejor para describir menos es más bien sencillez, sí, ¿no? Hay una sencillez, ¿no? En el nombre del padre tiene unos momentos impresionantes y me gusta mucho cuando los personajes o cuando los actores logran que uno odie que uno lo odie y que uno lo ame al mismo tiempo, ¿no? Bueno, si tenés una mochila acá y si tuviéramos una pandemia más heavy, una pandemia así como de zombies, apocalipsis zombie, y nos tenemos que llevar 5 películas colombianas, porque por allá al otro lado de la montaña, en la nueva civilización, tenemos que decirle, oiga, alguna vez hubo cine producido en Colombia. Están estas 5. Sé que te vas a arrepentir y ahorita que llegas a tu casa a decir, le debí haber dicho otra a Mauricio, pero si fueran 5, estamos de afán. Yo me llevaría El Abrazo. Ajá. El Abrazo por todo lo que me atañe al mundo indígena y mágico. Me llevaría a La Gente de la Universal por esa descripción de esta ciudad como tan particular, y de nuestra burocracia y nuestra idiosincrasia y nuestra doble moral. Es que es muy feo llevárselas con las que uno está. Entonces, bueno, pero una, porque ya son varias, entonces por lo menos una. Tuya, sí, no hay lío. Yo me llevaría El Páramo. Ok. El Páramo porque me pasó una cosa muy interesante en El Páramo. Estábamos en una firma de autógrafos y de pronto sale un hombre del cine y me dice, oiga, lo felicito. Yo me sentí muy identificado con usted, yo soy sargento del ejército.
Yo le dije, wow, qué hombre. Sí. Y lo que me gustaba de esa película es que eso no es una película de suspenso, es una película política. Entonces eso me parecía muy interesante. Van 3. Nos quedan 2, se acercan los zombies. Ya habría violencia. Ok, de Forero, sí. De Jorge Forero. Tiene una cosa muy... En esta sencillez de la violencia, que somos tan violentos, ¿no? Porque no hay una violencia explícita en esa película, sino es una cosa tácita y que uno siente que nos identifica. Seguramente me voy a arrepentir y voy a decir... No hay lío, pero son las 5 en este momento y probablemente pues uno tiene la oportunidad. Las listas son hartísimas. Andrés, me encantó hablar con vos, hombre. Bueno, muchísimas gracias. Claro que sí. Nos habíamos encontrado con Andrés Castañeda en una sesión de cierre de ciclo del Conservatorio de Realización Cinematográfica en la Escuela Nacional de Cine y desde allí estábamos cuadrando este encuentro que por fin se dio y que espero que te haya gustado tanto como a nosotros. Dime cómo te pareció este episodio, escríbenos a info@gentequehacecine.com o a nuestras redes sociales, estamos en todas, en Instagram, en Twitter, en Facebook, como Gente que Hace Cine. Gabriela Romero gestiona nuestra web, Camila Guerrero es nuestra asesora de producto, la música del cabezote principal es de Diego González, la producción ejecutiva es de Lemeter Consultores y yo soy Mauro. ¿Qué tal si nos seguimos escuchando? Chao, chao.